El día de hoy, a pesar de ser festivo en Aruba, tenemos abierto el puesto de votación desde las 8 de la mañana. Queremos invitar a todos los ciudadanos colombianos que deseen participar, que aprovechen el festivo y que vengan al consulado a votar. El puesto de votación ha estado abierto, como es de conocimiento público, desde el lunes 23 de mayo y estará abierto hasta el domingo 29 inclusive. Entre hoy y el sábado, la elección tendrá lugar acá en sede del consulado y el día domingo en un local ubicado en De La Salle Strat 26, al lado del restaurante Don Jacinto, donde ya tuvimos la jornada en el mes de marzo. Tenemos 8 mesas y es de conocimiento público que se encuentran registrados 700 ciudadanos por mesa, es decir, tenemos un censo electoral superior a los 5.000 ciudadanos. Solo pueden votar aquellas personas que se encuentran en el censo electoral de la circunscripción de este consulado. El registro de cédulas estuvo abierto hasta el 23 de marzo. Todas aquellas personas que se registraron oportunamente o que se cedularon por primera vez en esta oficina consular están comprendidas en el censo electoral de esta oficina consular. La cédula de ciudadanía y el deseo de ejercer libremente su elección, nada más. Existe una ley en Colombia que establece que las elecciones únicamente en el exterior tendrán lugar en el lapso de una semana. Esta fue una decisión del Congreso de la República que pretende facilitar la participación de la ciudadanía en este importante proceso. La isla de Aruba es un lugar donde solo abrimos un centro de votación, pero hay consulados con circunscripciones muy amplias. Tenemos incluso consulados que deben establecer cerca de 10 o más centros de votación. Es por ello que en el exterior se estableció esta medida para que los ciudadanos puedan participar, para que tengan un lapso amplio en el cual puedan ejercer su derecho al voto. Partidos políticos tienen la facultad de acreditar ciudadanos como testigos electorales. Hoy recibimos una información de la registraduría que amplía este plazo hasta el día 28 de mayo a las 4 de la tarde. Es muy importante que la ciudadanía también verifique el proceso y participe en calidad de testigos. Todo lo que contribuya a garantizar la libertad en la elección y la transparencia del proceso es muy importante. No publicamos los resultados, la registraduría es el único ente competente para transmitir resultados electorales, pero la verificación, como le decía, es muy importante. Los testigos electorales pueden hacerse presente en el centro de votación desde las 7 de la mañana y hasta surtido todo el proceso de escrutinio. Incluso tienen la facultad de poder registrar mediante fotos o videos el resultado de este escrutinio electoral. Así que queremos invitar a todas aquellas personas que representen a los partidos políticos acá en la isla de Aruba a que se acrediten como testigos. Como le digo, hay plazo hasta el día 28 de mayo, sábado, a las 4 de la tarde. Bueno, saludar a mis compatriotas, en primer lugar, invitarlos muy amablemente a que todos aquellos que deseen participar se presenten entre hoy y el sábado acá al consulado a ejercer su derecho al voto, o el día domingo en De La Salle 26, De La Salle Strat número 26. Quiero agradecer a los ciudadanos colombianos que hasta la fecha han colaborado con nosotros como jurados de votación y muy especialmente quiero invitar a todos aquellos que deseen fungir como jurados a presentarse en el consulado de acá al sábado o el día domingo, fecha en la cual requeriremos la participación de 32 jurados de votación.